Hola a todos, bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Edgar Ander Jiménez Díaz y el día de hoy estaremos hablando sobre el tema de las diferencias culturales en el ámbito de los negocios internacionales. Este tema es de suma importancia ya que, como bien es sabido y podemos entender, las costumbres culturales que pueden haber aquí en México no son las mismas que podemos tener en un entorno empresarial, ya sea en un lugar como la India, como China, como Japón. Y es importante entender este tema porque adaptarnos a ello, a sus costumbres, a sus culturas, principalmente cuando trabajemos con ellos, debemos saber bien cómo hacerlo. Es decir, tanto en forma lingüística, tanto en costumbres dentro de la oficina. Y sin más que decir, comencemos con el video. Como ya sabemos, la cultura es algo que siempre está presente en las empresas o en las organizaciones. Ahora, el ambiente cultural de una empresa en México, cuando se lleva a otro país, como ya dijimos hace un momento, ejemplos como Japón, China, India, donde se cambia drásticamente el entorno, existen diversos factores, tanto dentro de la organización como fuera, que nos afectan. Es decir, relación entre los empleados con los clientes o relación entre los mismos empleados con los empleados. Una buena comunicación entre las culturas, ¿qué significa? Significan buenos negocios, significa que podemos crear un nuevo mercado, significa que podemos cerrar tratos y todo esto se refleja en ganancias para la organización. ¿A qué me refiero? Supongamos el ejemplo de McDonald's, cuando se quiere meter a un nuevo mercado, como por ejemplo este podría ser India o podría ser Japón, tiene que adaptar sus gustos a las preferencias de los clientes. De igual forma, en el clima laboral no es igual aquí en México como lo puede llegar a ser allá. Tal vez un ambiente de trabajo homogéneo funcione aquí, pero un ambiente de trabajo heterogéneo, homogéneo ya no funcione, sino más bien uno heterogéneo. ¿Por qué? Porque ellos son un poco más delicados en ese aspecto de interactuar entre personas, algo que para nosotros nos resulta fácil. ¿Y por qué? ¿Por qué existen tantas maneras distintas de relacionarse humanamente? Y pues es simple, por la cultura. La cultura abarca no solamente de valores y creencias, también abarcamos credos, costumbres, idiomas. La gama de la cultura es sumamente amplia y es por eso que todo esto siempre se encuentra involucrado dentro del ambiente empresarial. ¿Por qué? Porque son cosas que como individuos tenemos presentes constantemente y diariamente. No es algo que solamente surja cuando estamos afuera. Son cosas que los individuos, en este caso los empleados, presentan cotidianamente. Son barreras lingüísticas igual que debemos que superar, se tienen que superar. Uno como organización tiene que buscar los métodos y las estrategias para poder superarlas y conseguir que su organización, sus empleados, su clima laboral funcione de una manera sumamente efectiva. Y bueno, pues no planeo simplemente dejarte a la expectativa y ya. Así que voy a brindarte algunos consejos que se podrían aplicar y pueden sernos muy útiles y darán buenos resultados para aplicarlos dentro de la organización. Como por ejemplo definir la cultura de tu empresa. Es decir, de por sí va a ser difícil entrar a otro país. Así que hay que establecer una cultura clara de la organización desde el inicio, porque si bien nos va a costar adaptarse, ahora imagínense si culturalmente en la propia organización estamos cambiando constantemente nuestra propia cultura. Eso lo tornará todavía más difícil y nos costará más trabajar. Igual la comunicación entre los empleados va a ser clave. Es importante capacitar y dar conferencias respecto a este tema dentro de la organización. No hay que hacer caso omiso. Ellos ya van a saber que es difícil, pero si nosotros les damos las herramientas y el entendimiento correcto para saber cómo funcionará, podemos evitar futuros malentendidos. De igual forma, principalmente en estas capacitaciones entrarían de cara a los gerentes. Los gerentes y los encargados de piso serían quienes reciban estas capacitaciones con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque ellos serán los que interactuarán con mayor fuerza con todos los empleados y el personal que contemos. Y hacer la cultura una prioridad, es decir, no dejarla de lado.
cuando entremos o se entra a otro país, lo importante es que la cultura sea la prioridad, no dejarla de lado. Si bien es cierto que entramos al mercado a un nuevo mercado porque queremos aumentar las ventas, porque queremos desarrollar nuevos nichos, y es prioritario, ciertamente, pero la cultura lo debe de ser aún más, porque si no, nada de eso va a funcionarnos. Y esa es la realidad. Y pues bueno, eso ha sido todo de mi parte. Hasta aquí concluimos el tema. Fue un poco breve, pero confío en que pudimos abarcar lo fundamental de este tema. Así que sin nada más que decir, me despido de ustedes y un cordial saludo para todos.